es una sesión del curso que lo vemos como un bloque cerradito. ¿Qué significa como lo vemos como un bloque cerrado? Vamos a ver el tópico, vamos a generar un desafío de este tópico y vamos a evaluar este tópico. Y desde el punto de vista de los ejercicios, no lo vamos a volver a tomar en los certámenes. Siempre se puede tomar desde el punto de vista teórico, pero no como ejercicio. Entonces la idea es que esta experiencia de los reactores no ideales ustedes la aprovechen. En la introducción de los reactores ideales, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Dijimos y recordamos que nosotros habíamos definido desde el punto de vista del mezclado solo dos sistemas de mezclado. Un sistema que estaba completamente agitado y un sistema que no tenía nada de mezcla. Nosotros definimos extremos. Entonces, uno dijimos que era el CSTR y el otro era el Flow Reactor. Entonces, estos dos sistemas que nosotros definimos eran los dos extremos del mezclado, donde este estaba completamente mezclado y este estaba completamente distribuido. ¿Qué pasaba con los reactores según cambiaban de escala? Que la factibilidad de conseguir el completamente mezclado y el completamente distribuido ya no era tan simple, entonces obteníamos desviaciones. ¿Correcto? Entonces acá. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer en esta sesión? Queríamos comprender el mezclado de los reactores reales, queríamos comparar los métodos de flujo de los reactores reales con los reactores ideales, y después lo que queríamos hacer era modelar. Entonces, para eso, lo que usamos fueron las distribuciones de tiempo de residencia. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué era lo que era una distribución de tiempos de residencia? En la casa, si alguien quiere participar. Tengo aquí abierto el chat. El tiempo que se demora la partícula en recorrer todo el reactor. Perfecto. Entonces nosotros lo que hacíamos era generar un experimento donde íbamos a inyectar algo que llamábamos trazador y le íbamos a hacer el seguimiento a la salida, la concentración del trazador. Súper importante es que estos experimentos iban a ser no estacionarios en función del tiempo, y al hacerle el seguimiento a este trazador nosotros íbamos a saber el tiempo que efectivamente las partículas pasaban adentro de estos reactores, y con eso íbamos a poder dibujar la distribución de tiempo de residencia y saber si es que se comportaba según los modelos ideales. Para eso utilizamos acá. Para eso, lo que nosotros hicimos fue definir dos tipos de experimentos. Dijimos, ya, este trazador lo podemos alimentar al reactor de dos formas, porque esto va a ser no estacionario. Entonces, tenemos dos formas. Una forma era inyectar en pulso, y la otra era inyectar en escalón. ¿Qué significaba eso? Que si yo inyectaba en pulso, significaba que es como que existía un ente externo que agregaba al reactor 1, 2, 3, todo el volumen del trazador en un pequeño intervalo de tiempo. Pero en la alimentación no hay trazador. Es como un quiebre de la curva de concentración. Y monitoreábamos la concentración del trazador a la salida. En cambio, en escalón, lo que hacíamos era generar un estanque de alimentación con una concentración constante de trazador, y eso se alimentaba en todo instante de tiempo al reactor. ¿Se entiende eso? ¿Esos dos tipos de experimentos? Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, bueno, si esos son los dos experimentos, ¿cómo se verían las curvas de los tiempos de residencia de nuestros reactores ideales al hacer estos experimentos?
y nosotros hicimos los balances. Hicimos el balance de materia al trazador, donde determinamos que para el caso del tanque agitado en pulso, llegábamos a una curva EDT. ¿Se acuerdan que definimos la función edad y la función densidad, la función E y la función F? ¿Necesitan que la recuerde? ¿O la tienen por ahí? Porque para modelar dijimos que íbamos a ocupar las funciones y definimos una como la función E de t y definimos otra que era la función f, donde la función E de t está pensada para experimentos en pulso, porque era la concentración del trazador a la salida por el caudal de entrada dividido en la masa de trazador total que se alimentó en el experimento. En cambio, la función f es la concentración de trazador a la salida por la concentración de trazador en la alimentación. Entonces, ojo que este es el que se calcula para el experimento en pulso y este es para el experimento en escalón. Nosotros hicimos los experimentos en pulso y dedujimos esas ecuaciones. Y hicimos los dibujos. ¿Qué significaba cada una? La primera corresponde a la edad que tienen las partículas porque su unidad es 1 sobre tiempo, y la segunda corresponde a la densidad porque es la concentración sobre la concentración. Es la fracción que ha salido. Es la fracción que ha salido. Después vimos el balance para el escalón. No hicimos esto. Ah, sí, también lo hicimos. El del escalón para el tanque agitado. ¿Se acuerdan? Hicimos el balance de nuevo y que de hecho cuando integramos, ¿se acuerdan que tuvimos un percance y que estuvimos aquí mirando los límites de integración así? ¿Por qué no nos da? ¿Por qué no nos da? ¿Por qué nos da 0? ¿Por qué nos da 0? Perfecto, y era porque no estábamos pensando bien, pero lo solucionamos porque somos inteligentes. Y después venía el tema del flujo pistón, donde el flujo pistón tenía este problema, o no es problema, pero esta situación, en la cual nosotros hacíamos este seguimiento de que en función del tiempo íbamos avanzando, y no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada, y de pronto salía todo el trazador de golpe, y para eso utilizamos esta función matemática que es el delta de Dirac, que tiene propiedades matemáticas tales que su integral es 1, que para cualquier valor distinto a tm vale 0, y que para el valor tm vale infinito. ¿Se acuerdan? Ese iba a ser la función de edad para el flujo pistón. Y después venían los métodos de predicción. Y aquí fue donde me llamaron por teléfono y casi me volví. Entonces, ¿de qué se trataban los métodos de predicción? Se trata de que nosotros en este momento conocemos cómo son las curvas de los reactores ideales. Entonces lo que queremos hacer ahora es, cuando tengamos una curva de distribución de tiempos de residencia de un reactor no ideal, ¿cómo vamos a modelarlo? Entonces, ¿de qué se trata estos distintos modelos? Modelo de 0 parámetros, 1 parámetro o más de un parámetro. Son las estrategias de modelado a las cuales ustedes pueden acceder. Entonces, un poco para darles contexto, y que es un poco lo que les va a pasar en el taller, voy a hacer un dibujito y de ahí vamos a pasar a los módulos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál era la forma de la función edad en función del tiempo
para un reactor de tanque agitado? Era una exponencial decreciente. O sea, era una cosa así. Ya, ¿y el flujo pistón? El flujo pistón, un infinito. O sea, así se vería la curva edad para un reactor tanque agitado o para un reactor flujo pistón. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahora? Nosotros vamos a tener datos experimentales y vamos a obtener algo como esto. Línea azul. Solo con mirarlo, así al tufo. ¿Qué creen ustedes que es esa línea azul? ¿Qué reactor será? Ideas. En la casa también, por favor. ¿Qué dirían si obtienen ese modelo? ¿Por qué sería un CSTR? Espérate. Voy a morir aquí, no te preocupes. Todavía estoy joven. Quería degresión de la concentración, o sea, hasta alcanzar un mínimo y mezclado como se mezcla perfectamente hasta un punto final. O sea, yo creo. No, está bien, hay que opinar, aquí hay ideas. ¿Alguien más tiene una idea acá? ¿Alguien en la casa? A ver. Como parte en cero PFR. Dice que como parte en cero debería ser un PFR. ¿En la casa qué piensan? Podría ser un batch. Ya. Eso no. No, es que ocurre que estos ensayos se hacen con flujo porque tú estás midiendo la concentración a la salida. Por lo tanto, para medir el mecanismo de mezclado de un batch, te ves forzado a darle flujo. ¿Ya? Así que no puede ser un batch. Profe, es un PFR porque a la salida de repente en un delta volumen muy chiquitito sale todo el trazador, por así decirlo, por eso tiene infinito, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, ¿quién habló? ¿Puedes decir quién eres? Cristian, Cristian, gracias. Cristian, ¿qué es lo que está mirando? Está diciendo, a ver, en todo este pedazo no hubo flujo. Entonces, es como que aquí hubiera un PFR. Ahora, yo digo, no es un PFR, porque si fuera un PFR, aquí tendríamos que tener una línea delgada al infinito. Y no tenemos una línea delgada al infinito. Pero ¿qué decía? Perdón, ¿cuál es tu nombre? José Miguel decía, bueno, pero yo veo que aquí igual hay una curva decreciente que parece un CCTR. Bueno, entonces acá probablemente hay un CCTR. ¿Podrá ser que el reactor en realidad se comporta como que fuera un reactor de flujo pistón conectado con un tanque agitado? ¿Qué fracción del volumen del reactor es de tanque agitado y qué fracción del volumen es flujo pistón? Porque piénsenlo así ahora. Nosotros diseñamos un reactor que iba a ser un tanque agitado. Lo construimos. Este es el volumen del reactor, que nos permite conseguir cierta temperatura de operación y cierta conversión de nuestros reactantes. Y cuando lo pusimos en marcha, eso no funcionó. ¿Por qué? Porque en su mezclado, en realidad, hay una fracción del reactor que se comporta como un flujo pistón y otra fracción que se comportó como el tanque agitado. Entonces, conocer esas fracciones me va a permitir corregir mis cálculos y modificar de forma apropiada el caudal para obtener las condiciones operacionales de salida. ¿Se entiende? Esto que acabamos de hacer es el análisis cualitativo, que puede hacer cualquiera de ustedes mirando, así. ¿Tú pareces o no pareces? Ahora, ¿cómo hacemos el análisis cuantitativo? Es decir, ¿cómo ajustamos esta curva a modelos matemáticos que nos diga exactamente esto que yo quiero saber? Es con estas tres estrategias.
del modelo cero parámetros, del modelo de un parámetro, del modelo más de un parámetro. Vamos ahí. Entonces vamos a partir con los nombres de los modelos para que los puedan encontrar en cualquier lugar. El modelo de cero parámetros se llama, hay más. A ver, yo voy a mostrarles los 3 modelos más sencillos, los más utilizados, los clásicos de la literatura. En el paper que van a analizar del taller, utilizan un modelo mucho más sofisticado. No es necesario que ustedes utilicen ese modelo. La idea es que ustedes utilicen los modelos más sencillos para hacerle como la competencia al paper. Entonces, el modelo de cero parámetros se llama modelo de segregación. El modelo de un parámetro es el modelo de tanques en serie. Y el modelo de más de un parámetro se los voy a mostrar a continuación. El modelo de tanques en series habitualmente es el más utilizado y es el que nos da respuestas mucho más sencillas. En la casa no están viendo nada, soy una egoísta. Aquí voy. Ya. Avanzar, por favor. Ya. Este es el modelo de segregación. Respirar profundo. El modelo de segregación es un modelo de abstracción de ideas. ¿Qué es lo que dice el modelo de segregación? Yo me voy tal cual como lo hice con el trazador, en el cual yo dije, voy a inyectar un trazador y le voy a hacer el seguimiento del tiempo que se demora en salir. Lo que hace el modelo de segregación es convertir todos nuestros reactores en pelotas de piscina, en piscinas de pelota. ¿Han visto esas piscinas de pelota? ¿Donde están todas las pelotas adentro moviéndose? Entonces, imagínense que nuestra alimentación fluida, en vez de ser un fluido completo, fueran bolsas de fluido, de un volumen determinado. Entonces, esta bolsa de fluido, esta pelota de la piscina, reacciona solo con lo que está dentro de la pelotita. Y la pelotita se demora un tiempo en viajar adentro del reactor y sale. ¿Qué significa eso? Que cada pelota es un reactor batch pequeño. O sea, la cinética de reacción es del batch, adentro de la pelotita. Y lo que hacemos es determinar cuánto tiempo se demora en estar adentro del reactor el batch. Preguntas. En la casa. Griten, por favor. Dice, este modelo de mezclado asume que elementos de fluido con distintas edades no se mezclan entre ellos. Es decir, se mueven completamente segregados. Cada elemento que se mueve dentro del reactor opera como un reactor independiente, con un tiempo de reacción equivalente a su tiempo de residencia. Es decir, los reactores continuos se modelan como si fueran reactores batch con tiempos definidos de reacción. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, lo que hacemos es generar un modelo en el cual nosotros tenemos la distribución de tiempos de residencia, la cinética, el modelo, y con esto determinamos la conversión. Entonces lo que decimos es que vamos a tener una conversión media que va a ser igual a la conversión en función del tiempo por la edad de las partículas. Para obtener esta conversión va a ser necesario conocer el tiempo de residencia de los glóbulos y la distribución. Fíjense que esta función E de t, que sale aquí, es esta función E de t experimental que hicieron acá. Esa curva azul. Entonces ustedes tienen la curva E de t experimental y la juntan
con la conversión en función del tiempo. Y se integra todo junto. Preguntas. ¿Todos los mini batch tienen igual tiempo de reacción? Fíjate que no es que tengan igual tiempo de reacción, tienen una distribución de tiempos de residencia, porque lo que tú estás diciendo es que van saliendo a los distintos tiempos. Entonces, lo que vas haciendo con esa integral del X promedio es decir, que en este tiempo tú además tienes otra curva acá de conversión en función del tiempo. Que puede ser, por ejemplo, así. Entonces, para este tiempo le corresponde esta conversión, para este tiempo le corresponde esta conversión, y así sucesivamente. Entonces vas haciendo la integral y llegas a un X medio. ¿Se entendió así con el dibujo? Preguntas. Este modelo es muy sencillo de hacer, pero es muy complejo de entender. Es rarísimo. Pero lo que estamos haciendo es hacer un cálculo así, como que nos convirtiéramos en enanitos. Y nos metiéramos adentro del reactor y dijéramos ya, este volumen sale a esta cantidad de tiempo, así que este volumen alcanzó a reaccionar solo un 10%. En cambio, este otro volumen estuvo el triple del tiempo, así que este volumen alcanzó a reaccionar muchísimo más. Entonces, es reconocer y combinar estos dos procesos. ¿Perdón? Miren, aquí me están preguntando, ¿qué forma tiene la ecuación X de T? La ecuación X de T es la de un reactor batch. Por lo tanto, imaginémonos que tenemos un reactor real, que no sabemos qué diantres es, pero la cinética que vamos a utilizar va a ser la del reactor batch. Entonces, el X de T lo vamos a sacar del batch teórico de esa cinética, y el E de T lo vamos a sacar del experimento del trazador. Y lo vamos a combinar. En este caso no estamos diciendo si el reactor es flujo pistón, es tanque agitado, es una mezcla, son 5, nos da igual. Estamos calculando exactamente lo que es. Así que si es una cinética de primer orden, este X de T va a ser una exponencial. Si es de segundo orden, reversible, con no sé cosita, va a tener otra forma. ¿Se entendió eso en casa? Sí, Kenneth, esto es abstracto. Pero la verdad, este modelo habitualmente uno le saca mucho, le hace mucho el quite, nos cuesta mucho usarlo, pero de verdad cuando nosotros queremos predecir qué es lo que va a pasar con un reactor, antes de ponerlo en marcha, da súper buenos resultados. Porque uno mira los reactores construidos, y por ejemplo lo que nos pasa con reactores que son así, una paleta agitadora y otra paleta agitadora conectada para agitar bien, estos reactores en realidad se comportan como dos reactores interconectados. Entonces, modelar esto es súper complejo, pero con el modelo de segregación es súper rápido. Así que no le hagan esto. Ya, voy a pasar al siguiente. Bueno, hay un ejercicio propuesto para que lo miren y nos vamos a ir a los modelos de un parámetro. ¿Cuál es el modelo de un parámetro? Este es uno de los modelos favoritos del mundo mundial, porque también es muy sencillo. ¿Y qué es lo que dice? Dice que todo se puede modelar como que fueran reactores de tanque en serie. Lo importante es saber cuántos reactores en serie son. Porque no es lo mismo que sean 1, que sean 2 o que sean 10.
Para eso existen distintos modelos de reactores en tanques en serie, porque hay distintos supuestos para poder modelarlo, donde el que les estoy presentando aquí es el más sencillo, que corresponde al que todos los volúmenes son iguales. Cuando todos los volúmenes son iguales, uno hace la deducción de los reactores en serie. Fíjense que aquí cómo va cambiando la curva. Aquí abajo lo están mirando en la casa. Aquí abajo, esta curva acá, es la variación de cómo se va viendo la curva EDT en función de cuántos reactores en serie son. Entonces fíjense cómo la curva se va moviendo y se va despegando del origen. Tengo 1, tengo 2, ya me despegué del origen, tengo 3, 4, 5, y ya cuando tenemos 10, esto ya aparece como más PCR. Se deduce la función EDT, está aquí la ecuación deducida, donde queda el n más 1 factorial, donde ese tau sub i es el tiempo de residencia para cada reactor, y como asumimos que todos los reactores eran iguales, es el tiempo de residencia total dividido por el número de reactores. Es muy fácil de calcular. Aquí abajo está. Entonces, la segunda posibilidad, la primera posibilidad es no suponer nada, sino que directamente calcular un modelo de segregación. La segunda alternativa es decidir que tenemos muchos tanques en serie y calcular cuántos son y ver cómo ajusta. ¿Preguntas de los tanques en serie? ¿No? Súper. También hay un ejercicio propuesto para que lo miren. Y los modelos de más de un parámetro lo que van a hacer es obtener modelos de tiempo de residencia considerando los reactores con modificaciones. Es decir, este es el que va a decir, tengo un flujo pistón conectado con un tanque agitado, tengo un flujo pistón, un tanque agitado y otro flujo pistón, tengo un flujo pistón y dos tanques agitados, y así dos tanques interconectados, y todas las combinaciones posibles que ustedes quieran. Tengo un flujo pistón con recirculación, o tengo un tanque agitado conectado con un flujo pistón, con una canalización y con recirculación, y el número de parámetros va a depender del número de sistemas interconectados. Entonces hay unos que son los modelos clásicos, tales como son considerar los volúmenes muertos o los volúmenes de bypass, donde uno lo que hace es que el modelado de la ecuación de tanque agitado, uno en vez de considerar que el volumen del reactor es el volumen completo, es un alfa por el volumen original, y este alfa, que es la fracción de volumen muerto, es el parámetro a determinar. Ahí hay un parámetro. O cuando tenemos un bypass, donde el caudal real que ingresa al reactor es un factor por el caudal original, donde este factor beta, que es la fracción del caudal que está en bypass, va a ser el parámetro a determinar. Entonces vamos a obtener ecuaciones que van a tener insertos estos parámetros incógnitas. ¿Se entiende? En casa, por favor, pregunten si voy muy rápido. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace el balance a un tanque agitado ideal, nosotros obteníamos esta curva. Esta es la E y esta es la F. O sea, nosotros cuando teníamos el tanque agitado ideal, nos quedaba esta curva, y nos quedaba esta curva, y esas eran sus curvas características. Entonces, si tuviéramos un tanque ideal con volumen muerto, o con bypass, perdón, tenemos el volumen muerto. Miren, si tuviéramos un tanque agitado con bypass,
¿qué es lo que observaríamos? Observaríamos que en vez de tener una curva que parte del 0, observaríamos que tenemos una curva en la cual va a salir un bypass, que es una concentración muy alta, y después va a salir el reactor. Entonces tenemos estas curvas en las cuales da un punto muy alto, y después la curva del tanque agitado. Y con eso podemos determinarlo. Preguntas. Entonces lo que hacemos es ajustar esa curva al nuevo modelo. Por ejemplo, acá con el volumen muerto, que es más fácil de verlo, vamos a ver cómo la curva, la forma de la curva, se mueve porque tiene una fracción del volumen que no se renueva. Entonces por acá iría la curva del ideal, y la con el volumen muerto se va a achatar, se va a ver más pronunciada. Entonces yo voy a ajustar esos datos y voy a obtener ese factor alfa, la fracción de volumen muerto. Y por ejemplo tenemos estas curvas propuestas teóricas, donde nosotros podemos ver las distintas formas que adquieren las curvas en función de qué les pasa a nuestros reactores. Donde tenemos el dead volume aquí, este es el tradicional, y este es con el bypass. Ven que aquí sale una alta concentración al principio y después se achata. Entonces ustedes con mirar las curvas ya saben más o menos qué es lo que es, preparan su modelo y lo ajustan. Y ven qué tan bueno es el ajuste para defender por qué el modelo es ese y no otro. Ojo ahí, hay descontinuidades. Porque yo no puedo ajustar la curva del bypass a este salto y acá. Porque en este punto de aquí, cuando salta del bypass al reactor, hay una discontinuidad. Entonces yo voy a decir, esto es el bypass y este es mi reactor de tanque agitado. Yo voy a ajustar solo a ese trozo. ¿Ya? Esto es importante porque ahí tú vas a ir seccionando de inmediato cuáles son los factores. ¿Las preguntas en casa? Lo mismo nos va a pasar con los tanques, con los flujos pistón, que así es como se ven las curvas teóricas, y así es como vamos a empezar a ver las curvas, ya no teóricas, sino que modificadas. Por ejemplo, un flujo pistón con un bypass, nosotros el flujo pistón normal lo que deberíamos ver es que no sale nada, no sale nada, no sale nada, sale todo, pero si tiene un bypass, vamos a ver que al principio sale una fracción del trazador, porque se fue por el bypass, y luego salió por el que iba por dentro del reactor. Entonces vemos dos peaks. Tiene un bypass. Fíjense cómo se mueve el tiempo de residencia por el efecto del movimiento del bypass. O sea, ahí vamos porque hay parte del caudal que se fue por otro sitio. Por lo tanto, el volumen dividido del caudal no es el teórico. ¿Se entiende eso? Cuando tú tienes un bypass, que es lo mismo que pasa con el volumen muerto, hagámoslo con el bypass, con el volumen muerto primero. Nosotros tenemos aquí un caudal y un volumen de reactor, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista teórico, nuestro tiempo de residencia, el tau, es el volumen dividido del caudal. Entonces, tú estás esperando que el tiempo de residencia sean 10 horas. Pero, ¿qué pasa si tienes un volumen muerto? Significa que hay una fracción de este reactor que no se renueva. Y por lo tanto, en la realidad, tu tiempo real de residencia es el volumen por el 1 menos alfa. Porque ese alfa
no se cuenta, son piedras. Por lo tanto, V0. Por lo tanto, tu tau real es menor que el tau original. Entonces tú estás esperando que el tau te salga en un lugar, en un tiempo definido, y lo observas en otro lugar, menor. Ahora pensemos qué pasa con el bypass. Cuando tenemos un bypass, lo que estamos diciendo es que hay un caudal completo que entra al reactor y lo recorre. Pero cuando tenemos un bypass, es como que tuviéramos una ruta alternativa que se salta al reactor. Y por lo tanto tenemos una fracción del caudal que no está entrando a recorrer el reactor. Por lo tanto, nuestro tau de bypass va a ser igual al volumen dividido por el caudal por el 1 menos beta, que es menor. Por lo tanto, nuestro tiempo de residencia real es un poco más largo, es más grande. Porque el caudal que recorre ese volumen es menor. Por lo tanto, si yo esperaba que iba a salir aquí, en realidad sale por acá. Recuerden que todos estos problemas de agitación están afectando el tiempo de residencia y por lo tanto están afectando al tiempo de reacción. Tenemos aquí el dibujo del volumen muerto para el flujo pistón. De lo que yo les estaba comentando, fíjense cómo el tau dead zone está movido respecto al tiempo medio que sale un poco antes. Está desplazado, está acá atrás respecto al tiempo. Fíjense cómo estamos teniendo índices. ¿Se acuerdan que cuando partimos la clase dijimos, veamos este dibujo, veamos qué es lo que es? Ya con estos datos tenemos un montón de input para saber qué es lo que es realmente el reactor. Tu tiempo medio, real, ¿está antes o después del teórico? Ya eso nos da un índice. Tendrás un volumen muerto, tendrás un bypass. Tu curva, parte del cero, está desplazada. Ya, o tenéis un flujo pistón entre medio o eres tanques agitados en serie. Tu curva, ¿es una exponencial decreciente natural o tiene mucha pronunciación o muy poca pronunciación? Ya con eso podemos describirlo. Toda esta información nos va a permitir corregir la operación de los reactores en la vida real. Aquí lo que les estaba comentando recién, que solo con tener los tiempos medios ya tenemos una indicación en el caso de los flujos pistón o de los tanques agitados. Hay un ejercicio clásico que está propuesto para que lo intenten, sería súper bueno que lo intentaran, que es obtener el modelo, el EDT, la curva EDT, para dos reactores interconectados. Que es el caso cuando tenemos reactores con doble aspa. En vez de ser un gran reactor, en realidad se comportan como un reactor y un segundo reactor que intercambian fluido. Les recomiendo fuertemente que hagan ese ejercicio y obtengan su curva teórica. Fuertemente. En resumen, les propongo utilizar el modelo de segregación como una forma de obtener la conversión promedio sin entrar a hacer ningún análisis de forma. O sea, solo teniendo los datos experimentales usted puede calcular la conversión promedio. Les propongo utilizar el modelo de tanques en serie como un modelo simple que nos permite decir, bueno, voy a asumir que nuestra vida siempre son tanques en serie, veamos cuántos son. Y los que estén más osados, les propongo buscar configuraciones combinadas de reactores en los cuales nosotros sabemos las formas teóricas
de nuestras curvas de flujo pistón y de tanque agitado, y que estas que son las reales, las que nos salen así raras, acá, pueden ser combinaciones de los anteriores. Obteniendo modelos clásicos y que, bueno, están en la literatura también, pero que también los pueden desarrollar ustedes. Eso es todo respecto a los modelos. Preguntas. En la casa, especialmente. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Ustedes tienen un desafío. Y es que yo les entregué un paper muy bueno y muy interesante de unos investigadores que están desarrollando un reactor que no tiene un mezclado tradicional. Para los que ya leyeron el paper, es un reactor de impacto, o sea, ellos hacen una pulverización que choca contra una lámina y cae. Desde ese punto de vista, para poder calcular el diseño del reactor a escala mayor, necesitamos tener un modelo de flujo. Ellos hacen un diseño de un modelo de flujo complejo, que requiere una matemática compleja para solucionarlo. Ustedes, con las herramientas que ya tienen, vean sus modelos y propongan otro modelo de flujo y vean qué también ajusta su modelo de flujo respecto a los resultados de ajuste que obtuvieron los investigadores. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, en cualquier caso, tú para decidir si tu modelo es bueno o malo, vas a tener que analizar la desviación de los datos. Porque tú cuando ajustas un modelo, por ejemplo, digamos que nuestros datos experimentales van a ser así. Por ejemplo, esos son nuestros datos experimentales. Entonces viene uno de ustedes y dice, a ver, ¿qué es SDE, Kenneth? No me acuerdo exactamente la sigla, pero es lo que uno ve en ADI, que es como modelo compacto. Codificar las variables en 1, -1, 0. Eso es. No, es ocupar un modelo de flujo. Es ocupar un modelo de flujo, porque ustedes van a tener datos experimentales, por ejemplo, los que tengo en la curva de aquí, y ellos, los del paper, desarrollan un modelo y obtienen un ajuste que hace esto. R cuadrado 0,91. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, que son la competencia? Van a decir, no, yo creo que esto con tanques en serie funciona. Y van a obtener un modelo que va a ser así. R cuadrado 0,89. Y discutan eso. No, yo voy a ocupar un flujo pistón con un tanque agitado. Voy a ocupar un tanque agitado con volumen muerto conectado con un flujo pistón. Y vayan viendo cómo van cambiando las curvas y cómo van cambiando los ajustes. Y puedan comentar y discutir respecto a si su propuesta es igual, mejor o peor que la que hicieron los del paper. ¿Se entiende así? No, la idea es que hagan una... Mi propuesta siempre es que a lo menos prueben 3 modelos. Sí, lo ideal sería que prueben a lo menos 3. Y puedan discutir entre lo que yo obtuve, mis 3 propuestas, y comparar con el resultado del paper. Me comparo conmigo, me comparo con otros, siempre. ¿Se entiende? ¿En la casa tienen alguna duda sobre lo que hay que hacer? Sí.
Miren, aquí me preguntan, cuando obtengamos los resultados, ¿basta con utilizar el R cuadrado o hay que utilizar otros métodos? Lo ideal sería que ustedes utilicen todas las herramientas que tienen en el cuerpo. Y por supuesto el R cuadrado es un indicador, pero no es el indicador, ¿cierto? El R cuadrado nos dice cosas, pero también nos oculta cosas. Desde ese punto de vista, escojan las herramientas más adecuadas. Por ejemplo, yo habitualmente en un trabajo así, ¿qué es lo que hago? Tengo el R cuadrado, tengo mi curva de residuos, donde veo si todos los residuos quedaron aleatorios en torno al 0, o puedo calcular otro índice. No me quedo solo con el R cuadrado, porque esta curva negra me podría arrojar un R cuadrado 0,92. Pero van todos por arriba, todos por abajo, todos por arriba. Lo que denota tendencia. Que no debería ser así, ¿cierto? ¿Se entendió lo que dije? Porque se supone que siempre tienen que estar aleatorios en torno al 0. Entonces, o utilicen más que el R cuadrado, no solo el R cuadrado. Eso es. Si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Yo tengo de tarea subir los videos, ver qué pasó con las evaluaciones de los talleres, actualizar el calendario para la entrega del taller. Y eso. Y mañana vamos a comenzar con la segunda parte de la materia del curso, que es con reactores un poquito más sofisticados. Partimos con reactores fluido-partícula. Súper. Estamos. Si no hay más preguntas en la casa. Ahora lo del certamen. Vamos a hacer algo. Yo me voy a desconectar. Necesito que alguno de ustedes se quede con la administración del Zoom para que yo cuando me conecte a mi computador personal me admita y ahí nos quedamos conversando. ¿Cuántos grupos son? ¿1 o 2? Bueno, por el momento se queda el grupo de Francisco.